congénitos, especialmente lo que son las nefropatías crónicas en la niñez, tienen un mal pronóstico en el sentido de que la mayoría de estas patologías terminan produciendo una falla renal crónica o una insuficiencia renal crónica, ¿no? Los casos graves de pielonefritis pueden conducir a una pionefritis, como vimos en la clase pasada, una sepsis, una insuficiencia renal o inclusive la muerte, ¿no? Dependiendo de la evolución de la urosepsis que presenta. Entonces aquí nosotros vemos lo que es en la anatomía macroscópica, patológica, vemos en la cual vemos la gráfica. Si vamos a hacer una comparación con las anteriores, habíamos dicho que la pielonefritis aguda era un término como esto, ¿verdad? Vemos puntos como varicela, el tejido todavía yo lo veo conservado, no tengo más allá de 15 días de evolución, con fiebre, malestar, decaimiento, ¿ya? Y veo netamente lo que es la imagen, como les mencionaba yo, una correlación metafórica como la, ¿cómo se llama esta fruta? Se me fue. Pitahaya. Pitahaya, exacto, muy bien, doctor. Entonces vemos como una imagen, la típica pitahaya, ¿no? Vemos las imágenes en vivo, pues son imágenes en sacabocado, y la característica purulenta, ¿no? Mientras que vamos a ver lo contrario en una pielonefritis crónica, es lo contrario, la otra cara de la moneda. Si ya estamos hablando que la evolución tiene más de 15, 20 días de evolución, ya aquí el tejido tiene otra característica, ¿no? Toma otra característica, toma una característica deformante. Si ustedes vieron la imagen anterior, por eso se les regresé a esta imagen actual, vemos que el tejido o la corteza o la médula se perdió la estructura. ¿Por qué? Porque ya no hay una estructura preformada, sino que netamente lo que encontramos aquí son fibrosis. Estamos hablando de la anatomía patológica, ¿no? ¿Ya? Vemos acá algo más en vivo, vemos una pieza renal, ya esto ya sería en un tejido prácticamente perdido, la corteza y la médula perdida, vemos lo que son los cálices con sus posteriores ureteres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando suceden estos procesos? Hablando ya microscópicamente. Habíamos visto que en la imagen anterior habíamos visto como que era una imagen característica de una pitahaya, pero aquí ya lo llamamos como en colmena de abeja. ¿En qué sentido? Porque este síndrome es característico que ya las estructuras aledañas comienzan a generarse fibrosis, especialmente a nivel del tejido intersticial. Entonces, este síndrome, que es característico denominado poliúrico o polidíxico, con hipostenuria, es caracterizado por la gran infiltración de tejido, la gran infiltración no solamente de tejido inflamatorio, como es los leucocitos macrófagos que lo veíamos habitualmente, sino que también ya el tejido comienza a formarse una fibrosis. Genera gran cantidad de colágeno y por ende este colágeno comienza a generar fibrosis periférica. Una de las principales en esta fibrosis periférica son los vasos. Y como vemos aquí, vemos lo que es prácticamente la membrana basal, ¿ya? Y el endotelio, membrana basal, endotelio que está totalmente engrosado de los vasos periféricos, ¿no? ¿Qué pasa con estos síndromes? Este síndrome más el cuadro de engrosamiento de los vasos me va a llevar a un deterioro de la función renal, ¿ya? Porque aquí ya no estamos hablando que la mayoría de las patologías son reversibles, como en el caso de la aguda. La crónica, lamentablemente, estamos hablando de que es algo recidivante. ¿Qué tenemos? Y veremos en las causas subyacentes, ¿qué tenemos como causas? Dentro de las cuales el reflujo vesicoureteral, especialmente producidos en niños. Las infecciones de vías urinarias recurrentes puede ser con la misma patología, con el mismo germen patológico o con un germen diferente, ¿ya? Pero que no genera o que no mejora. Por eso es la importancia de que el paciente tenga que recibir un tratamiento adecuado. En el momento que yo lo tengo como agudo, porque el agudo me puede evolucionar al crónico por el tiempo que está teniendo el paciente y prácticamente la patología va
de menor a mayor. ¿En qué sentido? Que la patología produce algo que se llama redundancia de tratamiento. Entonces yo veo y le doy ciprofloxacina, espero 7 días, por los 7 días vuelta lo veo, le doy, no, le vamos a dar gentamicina, lo veo después de los 7 días, son 14, le doy ya gentamicina, ¿sabe qué? Le voy a poner un carbapenémico, lo dejo con 7 días, después de 7 días vuelvo a buscar la bacteria. Entonces, estas patologías recurrentes por las infecciones van a generar estos procesos inflamatorios y químicos y a la vez de tipo fibróticos. Entonces, yo les he podido disminuir o tratar de sintetizar todo este tema. Se produce en general en los adultos como consecuencia de ¿qué? Del deterioro renal consecutivo a infecciones recurrentes. Ese es el índice mayor. Estamos hablando de la causa mayor en los adultos. Se puede ser típico por lo general en mujeres, ¿ya? Puede ser típico en mujeres producido especialmente por los reflujos vésicos ureterales, como es un ejemplo de las pacientes que tienen descenso de vejiga, como un ejemplo de los pacientes que tienen incontinencia urinaria, ¿ya? Que producen una gran cantidad de retención de orina a nivel de la vejiga y por ende por reflujo va a generar este tipo de patología, ¿no? Y las consecuencias distales o las consecuencias renales son las cicatrices corticales. ¿Qué cicatrices corticales? No es otra cosa que habíamos mencionado en esta imagen de acá. Estos son procesos de una cicatriz cortical. Vemos lo que es un engrosamiento. Aquí no diferencio ni túbulo contorneado proximal ni túbulo contorneado distal, sino que veo una sola sinequia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una cicatriz distal predominantemente asociada a los vasos periféricos. Adelgazamiento cortical, especialmente en la urografía y con atrofia renal, ¿ya? Si la afectación es bilateral, las consecuencias de esto, por lo general, son la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica que puede llegar a presentarse el paciente. En esto podemos ver nosotros imágenes, en la primera, en la imagen A, vemos lo que es una imagen radiológica característica por incremento o hiperlucidez de los cálices renales, ¿no? De la pelvis renal y por ende de los ureteres, que es característico, especialmente en la pielonefritis enfisematosa, que es la formadora de gas, ¿no? Otra es una urotac, donde yo veo en una imagen renal, que es la que estoy señalando, donde veo una deformidad del riñón. Como vemos aquí, el riñón deberíamos verlo en tipo C, ¿verdad? Una semiluna con un receptáculo, que en este caso sería la pelvis renal y posteriormente su uretero. Pero aquí vemos una deformidad característica de una pielonefritis. ¿Ya? ¿Cuál es otra de las consecuencias de estas pielonefritis que me pueda llevar a una afectación no tan rápida, ¿ya? Sino después de la afectación aguda? Si yo no lo trato bien, el paciente lo que va a seguir en el siguiente estadio, digámosle así, es una nefritis intersticial, ¿ya? Una nefritis intersticial aguda o denominada pielonefritis focal, ¿ya? Ese es el siguiente paso después de una pielonefritis aguda. Entonces, ¿qué yo les he puesto aquí? La nefritis intersticial aguda, que consiste en una gran supuración renal de la totalidad del parénquima con un infiltrado leucocitario difuso con formaciones de acceso, generalmente se produce tras una pielonefritis aguda con mala evolución. Entonces, la evolución clínica es pielonefritis aguda, nefritis intersticial, pielonefritis local y posterior, ya si ya no tengo una mala evolución, una pielonefritis crónica. Mientras que la pielonefritis local, habíamos implicado que implica la condensación inflamatoria. Es aquí. Si yo hablo de nefritis intersticial, yo estoy hablando de un proceso inflamatorio. Si yo estoy hablando que aquí ya hay accesos formados, pustulosos, quiere decir de que hay una reacción inflamatoria severa.
Si yo hablo de pielonefritis local, hablo que esa inflamación circundante en el riñón que está generando, ¿ya? Tengo que determinar a qué germen me está produciendo. Local me refiero al segmento o al lugar donde está la afectación, porque yo puedo decir, veo una imagen tomográfica de deformidad del polo superior, donde ya hay una gran cantidad o se aprecia una cantidad de un acceso perirrenal que haga sospechar de que sea una pielonefritis local. Entonces, el diagnóstico de esto me lo da la imagen. Ojo, refiero local a donde está ubicada la lesión, ¿ya? Especialmente como son los accesos intraparenquimatosos renales, que son los más severos, y que su tratamiento exige un diagnóstico del germen causal, es decir, una toma de una muestra de esa zona o de ese acceso, o a la vez de la orina. ¿Ya? Ahora, esto puede evolucionar. Pielonefritis aguda, nefritis intersticial, pielonefritis focal, puede evolucionar a otro término como ya es un acceso perirrenal, como habíamos visto en la clase anterior, que lo vimos acá, ¿verdad? Un acceso perirrenal que puede terminar con una perinefritis supurativa. Esta es la evolución que va tomando la pielonefritis aguda si yo no la sé tratar o no la he tratado de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí con el acceso renal o con el acceso perinefrítico? El producto, especialmente de la infección, es ascendente, o sea, la vía de diseminación es ascendente. Por lo general, necesito yo cultivar el germen común que me genere. Y cuando yo tengo este germen, el germen que puede ser, ojo, un germen puede ser una Escherichia coli, como puede ser uno de los más frecuentes de la piel. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado en la clase pasada que en el caso que yo les expuse, había dos tipos de germen. Uno que era una Escherichia coli y el otro que era un Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque ambas vías, la vía ascendente y la vía migratoria por arrastre de la piel, me va a generar la presencia por lo general, por lo habitual, de dos tipos de germen. Pero ¿qué pasa aquí? Predominantemente va a ser el germen de la piel el que yo voy a encontrar, porque es uno de los microorganismos de mayor proliferación aerobia. Entonces, es uno de los principales, como es el Staphylococcus aureus. Se localizan habitualmente en la corteza renal, suelen drenarse hacia la vía urinaria o hacia la vía perinefrítica, como especialmente la manera supurativa explicada anteriormente. El tratamiento es un tratamiento de un antibiótico prolongado, más allá de 20 días de tratamiento de amplio espectro. Y la otra es el drenaje percutáneo quirúrgico de la colección que se ha formado. Entonces, esta es la evolución cuando yo les menciono una pielonefritis, una nefritis intersticial, una nefritis local y posteriormente un acceso o un acceso perinefrítico. ¿Ya? Aquí podemos apreciar nosotros una imagen tomográfica donde podemos ver que en la primera imagen una pielonefritis litiásica del riñón izquierdo, ¿ya? Que es en este caso acá, por lo general, ¿qué pasa cuando yo digo que es una pielonefritis litiásica? ¿Qué me está diciendo? Habitualmente las personas que sufren, bueno, que sufrimos de cálculo, porque me incluyo, tenemos algo que el riñón tiene una característica principal. Entonces, aquí nosotros tenemos, este es un riñón, ¿verdad? Con su pelvis renal, ¿verdad? Con sus cálices. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un cálculo? ¿Qué sucede cuando yo tengo un cálculo? Por lo general, los cálculos que son de mayor de 2 milímetros de diámetro generan procesos obstructivos. Entonces, yo les pregunto, si yo aquí tengo una oclusión de un cálculo, ¿qué va a pasar con esto? Se va a acumular la orina. Se va Puede haber hidronefrosis. ¿Cómo? Puede haber hidronefrosis.
Va a haber, ¿y qué es hidronefrosis? La acumulación de líquido ya en el riñón. No. ¿Quién dice la definición de hidronefrosis? Vamos, que hablen para que puedan ir despejando las dudas. Yo defino hidronefrosis cuando hay presencia, está bien lo que usted dijo, doctor Argüey, cuando hay presencia de retención de la orina, pero en la pelvis renal. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa con la pelvis? Si yo tengo una pelvis renal que es habitualmente, la pelvis renal va a comenzar a incrementar su tamaño. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Este ureter se va a hacer mucho más grande, y se va a dilatar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo una represamiento de orina, corro el riesgo de dos cosas. Primero, que me va a producir una proliferación bacteriana, que es lo habitual, y esa proliferación bacteriana, como no lo puedo eliminar, esta orina que puede llegarse a estar infectada, me va a generar una pielonefritis habitualmente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de paciente o qué sucede? ¿Ya? Es que yo tengo que ver la mejor opción en este caso de eliminar este cálculo para que mejore este receptáculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se infecta y va a producir netamente algo que se llama una pielonefritis producida por una litiasis en el riñón, ¿verdad? En el extremo B vemos una pielonefritis focal, que habíamos dicho que era un segmento renal, polo superior, polo inferior o medio, ¿no, verdad? Y vemos en esto una gran imagen redondeada, hiperdensa, característica en la zona renal del lado izquierdo, que me hace pensar de que sea una pielonefritis focal aguda y por ende sospechar que sea un acceso, ¿ya? Y vamos a ver nosotros aquí otra cosa. Si yo veo que este es el extremo del riñón, ¿verdad? Este es el extremo del riñón. Y aquí veo una parte del riñón, y veo una imagen característica. ¿Cuál es la diferencia entre este, que es una pielonefritis focal, y este acceso? Dos cosas. Primero, que el acceso, cuando son accesos intraparenquimatosos, como en este caso, que fue una pielonefritis y que evoluciona a un acceso, pueden generar una imagen o un halo distal. Si ustedes ven este acceso, que tiene un halo de color mucho más denso que una periferia mucho más hiperdensa. Entonces, por ende, yo diferencio que esto es algo mucho más líquido y esto es algo mucho más denso, con una pared gruesa que está generando y teniendo un contenido más líquido, ¿no, verdad? Ahora, y la otra es la opción del acceso peripararrenal con afectación del psoas. Si ustedes ven, este mismo acceso evoluciona y hay un compromiso. ¿Ven? Cómo se fistuliza, este es el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo. Vemos cómo el acceso perirrenal se forma y fistuliza lo que es la zona del psoas y por ende llega al tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Y donde se ruptura del mismo, facilita la migración de la segunda bacteria, en este caso el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Entonces, por lo general, el tratamiento en estos casos es lo mismo que la aguda. ¿Ya? El tratamiento es el mismo que la aguda. Sencillamente que ya si yo voy viendo un deterioro del paciente, yo tengo que cambiar mi punto de vista y cambiar mi tratamiento. Es decir, un carbapenémico, podemos utilizar un pipertazo más tazobactam, tengo que utilizar mucho más amplio espectro porque el riesgo es mayor. Una que pueda producir un acceso supurativo hacia el psoas o que me pueda producir una urosexis de gran importancia, ¿no? Ahora,
vamos a hablar acerca de la cistitis. ¿Alguien me podría decir qué entiende por cistitis o qué ustedes han escuchado por cistitis? Inflamación de la vejiga, por ejemplo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más sabe un concepto de cistitis? Que la cistitis es una inflamación aguda de la vejiga urinaria. Puede ser por infección o en todo caso también tampoco por infección. O sea, en sí es la inflamación de la vejiga como tal. Ya. ¿Quién más? Por favor, aquí en clase. ¿Qué más? O sea, por ejemplo, en una cistitis se puede ver la presencia de gérmenes en orina, o sea, bacterias, normalmente también puede ser micótica, incluso puede ser vírica. Incluso suele ser usual que también se dé mucho en el ámbito hospitalario. O sea, en el ámbito hospitalario lo que más vemos es la cistitis, suele ser muy común. Bueno, está bien. Los términos que ustedes lo han dicho están muy bien, pero el término cistitis se refiere netamente a la vejiga, como todos lo han dicho, que está excelente, pero se refiere más a la afectación epitelial. Las citopatías pueden ser múltiples, bacterianas, virales, pueden ser hemorrágicas producidas por fármacos, o sea, hay una variedad de citopatía, como bien lo dijo el doctor Sánchez, o sea, puede haber una etiología múltiple, pero es importante yo saberla, en este caso lo que estamos hablando de las infecciones urinarias, saber que las citopatías bacterianas, cómo pueden evolucionar. Entonces yo para esto les he puesto aquí que es una inflamación de la pared vesical, especialmente caracterizado por la aparición de un proceso inflamatorio que va a generar un edema, ¿ya? Un edema a nivel de la mucosa, generando una inflamación y que inclusive puede generar una hemorragia, sea focal o difusa, por una proliferación de un exudado purulento. Entonces, a eso yo lo defino como una cistitis. ¿Ya? Una cistitis. Ahora, el germen más evidente en este caso, seguimos predominando los gram negativos en el 80% a la cabeza. ¿Quién creen que va a ir ahí predominando? ¿Qué bacteria? Escherichia coli. La Escherichia coli, muy bien. Representada por ahora sí en el 80%. Las gram positivas, que son, ya las hemos mencionado en la clase pasada, las anaerobias, por ya múltiples razones predominantes, las vías de acceso, por lo general habíamos mencionado que las vías de acceso ascendentes habíamos mencionado por maniobra instrumental, que pueden ser por la colocación de un catéter, o de una sonda, que habíamos dicho en la clase anterior, que el colega se fue a comer y que el otro colega se quedó sola, y por ella abrió, tocó, se contaminó y mandó a la zona contaminada, ¿no? Por maniobras instrumentales, especialmente como son la colocación de los catéteres doble J o los cateterismos subsecuentes que se hacen en los pacientes, o inclusive por una punción suprapúbica, ¿no? Por el coito, que es otra de las causas más frecuentes, ¿no? Y por los reflejos ureterovesicales, como son en el caso de los niños en el caso infantil o neonatal, ¿no? ¿Cuáles son los factores promotores que me llevan a que me genere una cistitis, como habíamos mencionado antes en la pielonefritis? Acá también hay que mencionar aparato urinario, la anatomía, especialmente lo que es la uretra, modificación de la flora perineal, residuos postmiccionales, ¿ya? Proderpos extraños intravesicales, como pueden ser los cálculos, ¿no? Y alteraciones anatomopatológicas de la pared, especialmente en los procesos de la cistitis hemorrágica, que es en el caso que yo utilizo fármacos inmunosupresores, especialmente como la ciclosporina,
voy a tener una cistitis hemorrágica el paciente. Si yo tengo, digamos así, si yo tengo, digamos, la piel raspada, ¿verdad? ¿Qué me va a generar? Una puerta de entrada de diferentes bacterias. Entonces, lo mismo pasa cuando en los procesos de una cistitis hemorrágica producido por las ciclosporinas me puede llevar a una infección. Entonces, es importante saber nosotros a qué se deben los factores que me puedan producir una infección. El cuadro clínico ya habíamos visto. La mayoría de los cuadros clínicos, dolor suprapúbico, tenesmo, poliuria, poliaquiuria, hematuria terminal. ¿Ya? Si yo digo una hematuria, ¿cómo tendrían que estar los eritrocitos en el sedimento? ¿Eumórficos, dismórficos o polimórficos? ¿O hay cilindros? Pregunto, ¿no? Van a ser normales. ¿Y a qué le llaman normal? O sea, que la forma sigue siendo la misma, van a ser eumórficos. Entonces son eumórficos. Ya. Entonces, ojo lo que digo. Los eritrocitos aquí yo me voy a encontrar, porque acuérdense, cuando es renal, cuando es un daño, digámoslo así, piel o calicial, los eritrocitos van a ser dismórficos. Cuando son un daño de la vía urinaria baja, son eumórficos. Es decir, como dijo la doctora Garófalo, tienen un aspecto normal. ¿Ya? El 20% de estos pueden ser generadas principalmente por las famosas vaginitis y el otro por ciento, el 10 al 20% de estas patologías me pueden llevar a generar procesos como son las pielonefritis, ¿no? Laboratorio ya lo sabemos. Laboratorio, piuria, especialmente, ¿por qué piuria? ¿Por qué vamos a encontrar piuria en la cistitis? Pregunto. El proceso infeccioso. ¿Ah? Por la infección, en este caso. No, la piuria, ¿a qué se refiere el término piuria? La presencia de pus. pus en la orina. Ya, piuria, muy bien. Presencia de, no solo de pus, sino de tejido inflamatorio. Entonces, si yo digo piuria, no solamente hablo de pus, tejido inflamatorio. Inflamatorio, células, macrófagos, linfocitos, glóbulos rojos, células epiteliales. Entonces, ¿por qué encuentro más células epiteliales? Porque estamos ya en la vía urinaria baja, que comienza a descamarse toda la célula inflamada. Entonces, yo voy a tener en una cistitis predominantemente piuria, porque hay predominio de células inflamatorias, hay predominio de leucocitos, y acuérdense que la pared mucho más extensa de la vejiga, perdón, en el aparato urinario, la que más tiene pared extensa es la vejiga. Y por ende, si se descaman todas esas células, voy a tener una orina piúrica. ¿Ya? Bacteriuria significativa, ¿a qué se refiere ese término? Más de 100.000. ¿Ah? Más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Ya, entonces quiere decir que yo en un cultivo puedo encontrar importantes bacterias. Más de 100.000 colonias, especialmente en la toma de una muestra de orina espontánea, ¿verdad? Células descamativas epiteliales de gran importancia, como le digo. La hematuria macroscópica y microscópica, porque acuérdense, si esas células que están en la pared se descaman, los vasos quedan descubiertos, inflamados, rojos, adoloridos, el paciente sufre de dolor, tenesmo, no puede orinar, me arde, no, orino poquito, me duele. Bueno, entonces esa descamación, esa liberación de células va a generar que puedan producirse hematurias, tanto microscópicas como macroscópicas, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente, porque hay también cistitis que tienen tiempos prolongados y que son recurrentes y lamentablemente la pared de la vejiga se torna mucho más gruesa, tiene muchas más complicaciones y eso ya lo veremos en otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué yo hago con una cistitis bacteriana? ¿Cómo la trato? ¿La trato igual que la pielonefritis o la trato ambulatoriamente? ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Se necesita hospitalizar este paciente o no?
depende de la estadía del paciente. O sea, si se encuentra, o sea, si está muy mal, entonces ni modo que se le dé el alta, tiene que quedarse. Ya, ¿quién más? Recuerdo que la clase pasada hablamos de factores de riesgo. Que si el paciente es complicado no se le puede dar el alta hospitalaria, sino que tiene que quedarse en observación. Por lo que dijo David, son los factores de riesgo, si es deprimido, si tiene diabetes y demás. Ya. ¿Quién más? Hay que tener en consideración las comorbilidades. ¿Ah? Si era un examen, pregunto, la cistitis, si es muy bien, si es no complicada, ya, el paciente no se hospitaliza, se maneja ambulatorio. Si es complicada y veo que hay un compromiso renal, lo ingreso. Si no, lo manejo ambulatorio. Pero predominantemente las infecciones urinarias bajas, ya, por lo general, se tratan de manera ambulatoria, ¿verdad? Como ustedes lo mencionaron, una cistitis no complicada, lo manejo ambulatorio. Una cistitis complicada que me pueda generar, repercutir una infección ascendente por migración ascendente, pues decido ingresarla o mantenerla en observación. Muy bien, avanzando. A ver, ¿dónde nos quedamos? A ver. Acá, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hablamos ya de la cistitis aguda con un tratamiento, el antibiótico urinario, el germen, por lo general el gol estándar. En este caso, como sabemos todo, el gol estándar, ¿quién es la bacteria que predomina en la orina? E. coli. La E. coli. Entonces puedo utilizar las fluorquinolonas o los nitrofuramos, ¿ya? Si es que dependiendo de la actividad del pH, si el pH tiene menor actividad ácida, si el pH tiene mejor actividad ácida, ¿no? Por lo general, los antibióticos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer antes de administrar un antibiótico? Porque ¿qué es lo que le molesta al paciente? ¿Cuál es la sintomatología? El dolor. El dolor. No sé si a algunos de ustedes les ha dado cistitis, ¿ya? ¿Qué es lo que le molesta al paciente? El dolor. Dolor, doctor, me duele el dolor. Tengo una molestia, el dolor que no me persiste, orino poquito y me duele. Listo. Entonces, ¿qué yo tengo que tratar al paciente? Darle algo para el dolor. Si yo lo veo que si yo estoy hablando que este proceso es un proceso descamativo y que la orina se torna más, que tiene más solutos, tiene más espesa, yo necesito al paciente hidratarlo. Entonces, sobrehidrato con líquido al paciente, sea por vía oral o sea por vía endovenosa, ¿ya? Trato de que el paciente calmarle el dolor dándole un analgésico, en este caso puede ser lo que ustedes tengan a la mano, ¿no? Siempre y cuando no está contraindicado, ¿ya? ¿Por qué lo remito al urólogo? ¿Ya? ¿Por qué yo lo remito al urólogo? ¿En qué caso yo puedo remitir al urólogo? Hay casos que el paciente te diga, doctor, yo tengo una quimioterapia o una quimioprofilaxis que por lo general me dieron, qué sé yo, me puse ayer la quimioterapia y hoy tuve relaciones y me produjo molestias, ¿ya? Entonces yo, ¿qué sugiero? Que pueda haber el riesgo que el paciente tenga una patología que es una cistitis hemorrágica y que más el proceso de la relación que tuvo la relación sexual puede generarme otra complicación severa. Entonces, si yo no lo sé, yo lo remito al urólogo. Porque el paciente puede tener una cistitis poshemorrágica, puede tener una cistitis inflamatoria, infecciosa o purulenta, posterior a eso. Peor si los pacientes están inmunosuprimidos o están dándole medicamentos inmunodepresores, ¿no? Ahora, ¿qué le puedo recomendar al paciente en la consulta externa? Que el paciente pueda ingerir jugos de arándano, que es lo que ahora se da.
hay comprimidos de arándano para que se le da al paciente. Y por lo general la bacteria predominante es la E. coli. Y en la E. coli habíamos hablado que si yo no tengo un tratamiento empírico, si yo tengo un tratamiento específico, si yo tengo tratamiento empírico, tengo que verificar qué tipo de medicación le puedo dar. Si le doy una monodosis o le doy una dosis mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ya acá no podemos utilizar muchas veces, si yo digo una cistitis, muchas veces no necesitamos utilizar antibióticos por vía endovenosa, a menos que sean casos eventuales, como por ejemplo la embarazada, los inmunodeprimidos, lo mismo que vimos en la pielonefritis. A esos pacientes yo tengo que cubrirlos con un antibiótico por vía endovenosa si corren el riesgo de producir mayor inflamación e infección. Si no, yo tengo una monoterapia ultra corta de 3 días, ¿ya? Dependiendo, ¿no?, netamente de la afectación que presenta. Puedo utilizar los famosos, el trimetoprim más sulfametazona, ¿no?, que va muy bien en la mayoría de las cistitis, o muchas veces las quinolonas, como son la ciprofloxacina, la levofloxacina, o el famoso Bactrim, porque todo el mundo ha tomado Bactrim, me imagino, ¿no? ¿Cuándo ha habido este proceso? Entonces te vas al médico, el médico te dice, ¿sabes qué, doctor? ¿Sabes qué, doctora? Tómese Bactrim, una tabletita cada 12 horas, por lo menos 3 días, tome mucho líquido, tome juguito de arándano, ¿ya? Si está con molestia, fiebrecita, vamos a darle paracetamol de 1 gramo, un analgésico, o a la vez un antidesinflamatorio, y la vamos observando en las siguientes 48 horas. Si el paciente no es, ojo, si el paciente no es un paciente complicado, ¿no? Pero si el paciente es complicado, yo aquí tengo que alargar más la dosis. Entonces yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Yo le voy a mandar a hacer un urocultivo, pero le voy a mandar un antibiótico un poquito más de amplio espectro, ¿ya? O lo voy a dejar en observación unas 48 horas para ver. Porque usted es paciente que toma inmunosupresor, porque usted es paciente de riesgo, porque tengo que ver que el niño esté bien, si en caso está embarazada, y bueno, pues yo la voy observando, ¿no? Eso yo decido de acuerdo a la clínica del paciente y a los antecedentes patológicos del paciente, ¿no? Y aquí tenemos nosotros. Tenemos lo que son las nitrofurantoínas, por lo general, las más utilizadas en nuestro medio, que son una cápsula que viene en presentaciones de cápsulas de 50 a 100 miligramos, que la dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso día. Perdón, dosis. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Cuando yo pregunto cuál es el efecto adverso o cuándo está contraindicado la nitrofurantoína. ¿Cuándo está contraindicada la nitrofurantoína? En mujeres embarazadas, doctor. Ya. ¿Cuándo más? Cuando está afectada la función renal. Cuando está afectada la función renal, muy bien. Son patologías en las cuales yo no puedo enviar nitrofurantoína, porque voy a agravar mucho más el efecto, porque la depuración es renal y por ende yo puedo generar mayor afectación. Entonces yo en pacientes renales, como que tengan insuficiencia renal, aguda o crónica, no prescribo nitrofurantoína. Entonces viene el otro punto, yo digo, a ver, si no tengo nitrofurantoína, bueno, vamos a mandarle amoxicilina más ácido clavulánico, ya, en dosis de 500, en dosis de 40 miligramos por kilogramo por vía oral, y lo da ahí en 3 dosis, por 3 a 5 días, ¿no? Y la otra es la ampicilina más sulbactam, asimismo, que está en una presentación de 375, con un miligramaje de 50 miligramos por kilogramo dada en 2 dosis, en 3 a 5 días, ¿verdad? Y la otra es la cefalexina que habitualmente tenemos, porque como habíamos mencionado, la mayoría de estos procesos inflamatorios también van muy bien con la cefalosporina. Puedo tener cefalexina,
en una dosis de 50 miligramos por kilogramo, dada así mismo en tres dosis consecutivas, cada 8 horas, por 3 a 5 días, ¿no? Entonces, este es el manejo que yo le puedo dar a un paciente ambulatorio, ¿ya? Que me llevó a la consulta y que no tiene alguna complicación posterior. Porque la mayor parte de los pacientes no están complicados. Los procesos de cistitis muchas veces no se complican. El paciente, si yo veo que el paciente, aparte del dolor del tenesmo, tiene fiebre, escalofrío, náusea, vómito, deshidratado, lo examino, le hago la puniopercusión y digo, este paciente no es una cistitis, es una pielonefritis. Y el manejo es este. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Ya? Por eso es la prioridad del examen físico. Vamos a entrar en el otro extremo, que es por lo general la prostatitis aguda. Esta es una patología frecuente en los adultos mayores y en los jóvenes actualmente. ¿Por qué? Porque los procesos prostáticos, yo pregunto, ¿cuál es la etiología por lo general de una prostatitis aguda? ¿O qué ustedes se imaginarían que pueda producir una prostatitis aguda? También también las relaciones del mismo sexo. Ya, ¿qué más? Enfermedades de transmisión sexual, como sería gonorrea en este caso. Muy bien, ¿qué más puede producir una prostatitis? El sexo anal. También, ¿qué más puede producir una prostatitis? No le escuché bien, doctor Pinel. Escríbalo, porque no parece no que... sé yo, es otro compañero. Parece que tiene interferencia. Digo, tener muchas parejas puede producir prostatitis. Sí. Por lo general, los procesos inflamatorios prostáticos no solamente tienen que ver con la transmisión sexual o con la orientación sexual o que el hombre sea promiscuo, sino que tienen que ver muchas veces por procesos de tipo hormonales también, ¿ya? Muchas veces hay pacientes que son muy obesos, que tienen mucha sobrecarga a nivel de la testosterona y por ende generan trastornos inflamatorios severos. Muchas veces por la deficiencia de líquidos generan migración bacteriana y por ende generan procesos inflamatorios. Muchas veces por procesos de fármacos. Nuevamente vamos a los fármacos. ¿Como cuáles? Como especialmente los inmunosupresores, como son también las ciclosporinas o las ciclofosfamidas. Entonces, estos fármacos generan inflamaciones de las vías urinarias, no solamente, porque ojo, la próstata también se considera parte de la vía urinaria. Entonces, no solamente como un anexo, sino también me puede generar. Y el riesgo es mayor. Si yo tengo una inflamación prostática, puedo conducir el riesgo a que el paciente padezca de una infección. No toda prostatitis es infecciosa. Hay que definir la causa. Yo aquí hablo netamente de las prostatitis de tipo bacteriano. Entonces, dentro de las prostatitis agudas bacterianas, yo tengo lo que son los más frecuentes, seguimos viendo que es la Echerichia coli. Entonces, ¿qué encuentro yo en la historia clínica del paciente? Doctor, tengo un dolor aquí en medio. ¿Debajo de dónde? Debajo de los testículos. Y el paciente te va a referir, doctor, me duele debajo de los testículos. ¿Ya? Es característico de una prostatitis. Doctor, al orinar tengo un dolor debajo testicular. ¿Ya? O dolor, me duele prácticamente por encima de los 2 glúteos. Aquí, me duele muchísimo. ¿Ya? Se puede acompañar de síntomas como fiebre, disuria, inclusiones, a veces dolor a la eyaculación. Entonces son cosas o puntos de la historia clínica que yo tengo que ver para poder definir qué es una prostatitis. O
dolor perineal debajo testicular, dolor lumbar por abajo de la región glútea, fiebre, disuria y dolor a la eyaculación. Yo defino que es una prostatitis. Si yo quiero hacerle un buen examen, le hago un tacto rectal. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Una próstata agrandada, bastante congestiva, dolorosa, porque a lo que hago el tacto, la palpo, hay gran dolor, ¿ya? En este caso, los masajes prostáticos instrumentales están contraindicados porque es un proceso inflamatorio muy doloroso. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Yo en vez de hacer un tacto, yo en la emergencia, yo no me voy a poner un guante y le voy a hacer al pobre hombre un tacto rectal, sino que pido una ecografía prostática. Pido una ecografía de próstata y la vemos que la próstata está agrandada, que tiene procesos irregulares inflamatorios y que me haga pensar que sea un proceso invasivo. Entonces, por ende, yo necesito saber siempre por vía ecográfica para evitar el tacto rectal. Entonces, yo lo voy a encontrar frecuentemente la prostatitis aguda en hombres adultos jóvenes, un sedimento. Acuérdense que todas las infecciones de vías urinarias bajas vamos a encontrar sedimento por descamación celular. Pero vamos a encontrar piuria. ¿Sí? Estoy hablando de piuria. Entonces, si yo tengo una prostatitis o una cistitis, yo puedo hacer un cultivo. ¿Ya? Puede ser estéril, o puede ser por vía sonda, o puede ser por vía punción, como uno lo quiera hacer, ¿no? Pero la prioridad es tener un cultivo para determinar el germen causal. Y por lo general el tratamiento no es tan complicado porque no necesito la mayoría de las veces ingresar al paciente, sino que lo dejo en observación un par de horas, le calmo la molestia, el dolor, la fiebre, el malestar y lo manejo con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser la cefotaxima, ¿ya? Y posteriormente lo manejo por 4 a 5 semanas con ciprofloxacina, con quinolonas como son la ciprofloxacina o la levofloxacina. Ese es un manejo más habitual de las prostatitis de tipo bacteriano. Cuando por lo general hay una mala respuesta, yo le pido al paciente después de 4 o 5 días de evolución, ¿ya? Pido vuelta a hacerle, por eso es importante que yo tengo que hacer una ecografía. Una ecografía para poder, primero una ecografía abdominal. Defino si no está alterado. Si no está alterado, pues lamentablemente ya no necesito hacer. Pero si yo tengo un riesgo de que esa prostatitis se pueda acceder o pueda generar un acceso, pues tengo que yo pedir una ecografía transrectal y poder determinar la afectación en este caso. Nosotros vemos aquí en esta gráfica, voy a minimizarla esto, perdón. Entonces yo veo aquí en una ecografía pélvica en la región baja, tomada de un corte de tipo, un corte transversal. Ya estamos viendo que esto de aquí es la vejiga. Estamos viendo un corte de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. El corte es así, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces estoy viendo que esto es la vejiga. La vejiga, delante de la vejiga vemos lo que es las paredes vesicales, con posteriormente la siguiente imagen es la próstata que yo tengo que visualizar. Entonces, ¿qué yo estoy viendo aquí? Todo esto es próstata. Esta imagen densa, esta imagen mucho más llamativa, pero que evidencio un acceso en la región muy ascendente, netamente, en la región prácticamente de convecindad con la vejiga, veo un acceso predominante. Acá vemos un corte sagital, vemos lo que es la vejiga, ¿sí la ven? Esto oscuro es la vejiga. Vemos la próstata y vemos el acceso ascendente. ¿Sí lo ven? Que está por encima, perdón, por encima de la próstata. ¿Ya? Esto es el riesgo que yo puedo correr cuando tengo un mal manejo de este tipo de pacientes. Por eso yo como médico nefrólogo les recomiendo procesos urinarios, siempre tener por lo menos un rastreo ecográfico para poder determinar si no han presentado accesos, sea renal, sea a nivel prostático o genere un proceso inflamatorio vesical. ¿Ya?
Y luego tenemos lo que son las prostatitis crónicas bacterianas, asimismo, que ya tienen tiempo de evolución, más de 15, 20 días de evolución, y por lo general se presentan en pacientes adultos mayores, con antecedentes de infección de vías urinarias recurrente, que tienen molestias perineales, que tienen problemas genitourinarios, poliquiuria, tenesmo, disuria, que son pacientes muy frecuentes, ¿no? E inclusive pueden generar un trastorno de secreción prostática, en el caso del test de Stilmaier, ¿no? Si yo hago un cultivo, voy a encontrar presencia de leucocitos, perdón, hago un sedimento, voy a encontrarlo en presencia de leucocitos por campo y macrófagos especialmente, ¿no? Puedo encontrar también calcificaciones, si yo me dedico a hacer una ecografía, puedo encontrar calcificaciones intraprostáticas diseminadas, y si yo me dedico a hacer un cultivo, predominantemente puedo encontrar presencia de mayor de 10.000 colonias, hacer un diferencial con una cistitis o una infección urinaria baja, ¿no? El tratamiento aquí netamente es de 4 a 16 semanas, y la prostatitis por lo general crónica abacteriana, y el cultivo está negativo, el tratamiento empírico es por lo general es la dicloxacilina, la eritromicina, ¿ya? O gérmenes uroplasma, especialmente como en el caso del micoplasma homónimo, ¿no? Por lo general el tratamiento yo tengo que dar un antibiótico empírico hasta esperar la respuesta de esta, ¿no? Si es una prostatitis crónica bacteriana, los cultivos son positivos y se realiza netamente el antibiograma, y de acuerdo a esto decido dar el tratamiento. Si hay recaídas, realizar el tratamiento supresor por 3 meses, es decir, doy el tratamiento, completo los 10, 14 días de evolución, termino el tratamiento y luego esos 3 meses vuelvo a hacer un nuevo cultivo para ver. Profilaxis antibiótica, la nitrofurantoína, siempre y cuando el paciente no esté contraindicado, ¿no? Para evitar las recaídas. Y la otra es la prostatectomía radical en casos netamente refractarios, que el paciente ya tú le das todo, le has dado dicloxacilina, eritromicina, ciprofloxacina, levofloxacina, nitrofurantoína, y el paciente te hace recurrentemente, quiere decir que esa próstata está con una colección de pus difícil de erradicar, y que lo que hay que hacer, lo más probable, es hacer una extracción. Otra de las patologías frecuentes, que es el epididimo orquitis bacteriana, que es frecuente también en las vías urinarias, por lo general por la vecindad que se presenta en estos procesos, y que no es otra cosa que la inflamación del testículo, del epididimo del testículo, por un agente infeccioso. Es frecuente en los pacientes menores de 35 años, por lo que les considero ahí, por enfermedades de transmisión sexual. Clasmidia, gonorrea. El diagnóstico es clínico, característico. Si es la gonorrea, pues es la clasmidia, vamos a ver secreción. En la ecografía vamos a ver un incremento testicular y del flujo testicular. ¿Con qué me puedo equivocar? Con una torsión del testículo. Para eso hago una ecografía del testículo para ver si no está torcido, ¿no? En mayores de 35, por lo general, y aquí ya son otros gérmenes, por lo general son enterobacterias, ¿ya? Que generan una obstrucción infravesical y que pueden, causadas por una obstrucción infravesical, y que pueden evolucionar a un proceso infeccioso supurativo. Y hago lo mismo. El diagnóstico es una ecografía y dar un tratamiento específico en sospecha del germen. ¿Cuál es el tratamiento específico? Aquí tenemos lo que es la ceftriaxona, ¿ya? En ampolla, que puede ser 1 gramo dosis única, o la dicloxacilina 100 miligramos por vía oral por 10 días. Con un tratamiento antidesinflamatorio, como puede ser el ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, el que ustedes tengan a la mano, para evitar los procesos de recaída, ¿no? Y listo. Preguntas, chicos. Pero, doctor, una pregunta. Por ejemplo, ya sabemos que la mayoría de personas consumen antibióticos como que fuera dulce, ¿no? Entonces genera mucha resistencia actualmente. Y bueno, en mi caso, porque ahí no se tendría un mejor esquema de tratamiento, sabiendo a qué es resistente y a qué es sensible.
Claro, por ejemplo, yo por eso les mencioné anteriormente, si yo tengo una infección de vía urinaria alta, por eso se los puse en las primeras diapositivas. Si yo tengo un paciente que tiene un proceso de una infección urinaria alta, baja, cualquiera de las dos, tengo un examen de orina que me muestra un sedimento que pueden ser bacterias positivas, ya, 3, 4 cruces, yo considero hacer el cultivo. El siguiente paso es hacer el cultivo, para definir qué tipo de bacteria es la que estoy teniendo. Y de acuerdo a eso, al cultivo y al antibiograma, dar el tratamiento. Porque si yo doy un tratamiento empírico, profiláctico, eso es otra cosa. Por eso es que te envían la nitrofurantoína. Pero no doy un tratamiento dirigido al germen causal de la misma. Porque a veces uno, para evitar, porque el paciente no tiene, o porque el paciente no quiere, o porque no le gusta, porque le da igual, el paciente dice, no, doctor, mándeme nomás una pastilla. Entonces el riesgo es, como tú lo mencionas, el riesgo es que el paciente tenga una resistencia bacteriana de aquí a un par de años y que ningún antibiótico que se encuentre en el mercado pueda mejorar. Entonces, ese es uno de los puntos de que las infecciones bacterianas tienen que ser bien manejadas y catalogadas. Por eso se las divido yo así. Y que el manejo depende, primero tengo que ir de menor a mayor, porque la resistencia bacteriana cada vez está siendo mayor. Hay pacientes, he visto pacientes que son resistentes a los carbapenémicos. Entonces, de ahí para allá, aquí en Ecuador no hay más. Entonces, es importante que usted catalogue al paciente. ¿Complicado o no complicado? Si es complicado, yo lo manejo de esta manera. Le pido cultivo, antibiograma, y lo manejo con cultivo y antibiograma. Doctor, ¿otra vez me va a pedir cultivo? Sí, señora, porque puede ser una recurrente y no es la misma bacteria. Si usted quiere bien, si no está a la puerta, vaya con otra persona. Es que es verdad. Oye, que este doctor me pide cultivos a cada rato. No es que le pido, es para su bien, porque no sé qué bacteria es. Póngase que haya sido ahorita la anterior vez que la vi era una E. coli y la ahora es una Klebsiella. Entonces tengo que saber, o si la anterior fue una E. coli y ahora es una E. coli ble. Entonces yo tengo que saber a qué bacteria me estoy enfrentando. Y con eso ustedes, que son jóvenes, evitan la resistencia bacteriana. Ojo, infección de vías urinarias es uno de, como usted lo dijo la doctora Toal, le damos al paciente como dulce, ciprofloxacina, levofloxacina, nitrofurantoína, pero sin saber qué tipo de germen estamos causando. O sin saber muchas veces si el paciente es una pielonefritis, una infección de vía urinaria baja. Entonces es importante que ustedes sepan hacer un diferencial y lo que he tratado es que ustedes vean. Más que el tratamiento, porque el tratamiento lo van a aprender paulatinamente en el transcurso de toda la historia médica que ustedes van a entender. Pero lo importante es que sepan diagnosticar y diferenciar los pacientes. Porque ustedes antes de esto, ustedes ya sabían que existían las vías urinarias que no sabían si el paciente era complicado o no complicado. Pero ahora ya lo saben. Y dividirlos. ¿Y cómo lo trato? ¿Lo dejo hospitalizado o no lo dejo hospitalizado? Entonces yo sé que un paciente trasplantado, cuando ustedes sean internos, y llega un paciente y dice, no, doctor, es que yo soy trasplantado renal. No, señor, vaya a tomar ciprofloxacina y vaya a hacer nomás en la casa. No, doctor, yo me acuerdo que el doctor Figueroa dijo que los pacientes trasplantados no hay que mandarlos a la casa y hospitalizarlos. ¿Por qué ha pasado? Entonces son cosas que ustedes ahora sí ya saben, por lo menos tienen la idea cómo poder diferenciar y catalogar al paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? La clase está más basada, más que el tratamiento, quiero que aprendan ustedes a diagnosticarlo, a diferenciarlo, a encasillar al paciente. Y de acuerdo a eso, ya ahí sí yo decido el tratamiento. ¿Ya? ¿Quién le toca exponer hoy día?